Bueno, entonces vamos con la integral de matemáticas. La integral, conceptos iniciales. ¿Qué es la integral o la integración? Intuición básica. ¿Por qué no es una intuición básica? Porque alguien que le diga que es la integral no va a intuir que es una suma infinita de elementos infinitamente pequeños. La integral, en su forma más básica, lo que hace es calcular el área bajo la curva. De hecho, así se define mucho. La integral es el área bajo la curva. Si yo tengo esta función f de x igual a x, la integral, si yo integro esa función, la integral lo que me da es esta área que está bajo la curva. Esa área, toda esa área, eso es lo que me da la integral. ¿Cómo llegamos a esa parte de que es una suma infinita de partes infinitamente pequeñas? Si yo esa curva la divido en rectángulos, empiezo aquí, ahí tengo un rectángulo, el siguiente rectángulo estaría aquí, el siguiente rectángulo estaría aquí, el siguiente rectángulo aquí, el siguiente lo pongo aquí, el siguiente aquí. El área que está bajo esa recta sería la suma de las áreas de esos rectángulos. Pero si ven, aquí me va sobrando un pedazo. La suma de esas áreas de los rectángulos va a ser más grande que el área que está bajo la recta. ¿Cómo disminuyo ese error? Haciendo los rectángulos cada vez más pequeños. Si hago mi rectángulo más pequeñito, el área que queda es menor. Si yo reduzco este rectángulo así más pequeño, esa área que sale ya es más pequeña. Entonces, por eso es que se define a la integral como la suma de un número infinito de partes que son infinitamente pequeñas. ¿En cuánto tengo que dividir esa área que está bajo esta recta que va de aquí a acá? Va de 0 a x1 y de 0 a y1 en la altura. ¿Cuántas divisiones tengo que hacer para tener exactamente esa área? Tengo que hacer una infinidad de divisiones y por lo tanto las divisiones serían infinitamente pequeñas. Entre más divisiones haga, más pequeños van a ser mis rectángulos, ¿no? Por eso se dice que es una suma infinita de partes infinitas que son infinitamente pequeñas. Ese es el concepto de integral. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es la integral definida y la indefinida ahorita, no es para ejemplificar esto. Si yo dijera que este va de 0 a 4 y que aquí tengo 5 y x, tendría un triángulo de base 4 y de altura 5, ¿no? Entonces, el área que está bajo esa curva, que es una recta, sería igual, es base por altura sobre 2. 4 por 5 entre 2. 4 por 5, 20 entre 2, 10 unidades cuadradas. Y así lo pueden hacer en su examen, ¿eh? A veces viene, dice, ¿cuál es la integral de la siguiente gráfica? Y les ponen una gráfica así.
y les piden integrarla. Y aquí les ponen un valor 3 y aquí un valor 4. La integral es el área bajo la curva, si es que nada más hago, es un triángulo. Hago 3 por 4, 12, entre 2, 6. Y ya no necesito integrar. Aplico la regla, la fórmula para el área del triángulo. Y ahorita vamos a sacar el área con integral del primer triángulo que puse. Entonces, ¿cuál sería la integral? Les voy a dar la fórmula. Bueno, ayer vimos la fórmula básica, la más básica de las integrales, que era, voy a poner aquí, que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Esta es una integral indefinida. La integral definida quiere decir que sé de dónde a dónde va mi función. En este caso sé que va de 0 a 4. Esta sería la integral de 0 a 4 de ¿cuál función? De la función f de x igual a x. Entonces voy a integrar esta función, x de x. Y la fórmula de integración me dice que esto es igual. Aquí mi exponente es 1, así es que tendría x a la 1 más 1 entre 1 más 1, que es 2, más la constante de integración. Así es que esto sería, no es cierto, aquí no va constante. Si la integral está definida, ya no va constante de integración. Es decir, si tengo, esto se llaman límites. Límite inferior, límite superior. Si la integral está definida, ya no va la c, sino que a mi integral le voy a decir esto, que la voy a evaluar de 0 a 4. Entonces esto sería igual x a la 1 más 1 es x cuadrada entre 2 evaluada de 0 a 4. Entonces tendríamos que esto es igual a... Siempre evalúo primero en el límite de arriba y le resto el de abajo. Es decir, en el límite de arriba, en lugar en donde aparezca x, voy a poner el valor de aquí arriba. Me dice 4. Entonces tendría 4 al cuadrado entre 2. Y a eso le voy a restar el límite de abajo. El límite de abajo es 0. Entonces tendría 0 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 4 por 5, 20, entre 2, 10. Evalúe de 0 a 4. Ya sé por qué no va a salir lo mismo. Porque si f de x es igual a x, aquí tuvo que haber tenido un 4. F de x es igual a x, la y es f de x. Si este punto es 4, pues f de x era 4. Así es que por lo tanto este era 4 por 4, 16. Entre 2, 8. ¿Sí? Entonces aquí les puse la función f de x igual a x, pero puse mal el punto de la y. Si la y es igual a x y la x de este punto vale 4, pues la y vale 4. Y vemos que el resultado fue el mismo de aplicar la fórmula para el triángulo, la fórmula del área para el triángulo, que la integral. Pero ahí dice igual es el redondo. ¿Cuál? ¿Sí? 4 al cuadrado, no, 4 al cuadrado, sí, perdón. 4 al cuadrado, 16. Bueno, aquí vamos a ponerle su entre 2. Menos 0 de acá, ¿no? 16 entre 2 son 8 unidades cuadradas. Le ponemos unidades cuadradas porque el área se mide
en unidades cuadradas, ¿no? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces, ya tenemos ahí un concepto inicial de integral. Bueno, ya no vamos a seguir con eso. Ahí tenemos, por ejemplo, una curva donde se está dividiendo en rectángulos y la suma del área de esos rectángulos es el área bajo la curva. Entre más rectángulos haga, más chiquitos van a ser y más me voy a acercar al valor real del área. Ahí está la misma figura, pero ya con rectángulos más pequeños. No vamos a ver la intuición geométrica. Tampoco esa parte. Entonces, a la integral se le llama antiderivada, porque es lo contrario de la derivada. Primitiva, derivada inversa o integral indefinida. Entonces ya habíamos visto que la integral indefinida no tiene límites. Es como esta de acá arriba. Esta ya es una integral definida. Hay límites, sé de dónde a dónde voy a integrar. La indefinida no sé de dónde a dónde voy a integrar. Por eso es que le agrego una constante de integración. ¿Por qué se le llama la primitiva? Porque el resultado me da todas las posibles funciones que al derivarlas me van a dar esa. Por ejemplo, si yo integro 3x cuadrada diferencial de x, de acuerdo, los constantes pueden salir de la integral. El 3 sale de la integral y me queda la de x cuadrada diferencial de x. Y entonces esta sería igual a 3. Dijimos que se le suma 3 por el exponente, le sumo 2 más 1, 3. Entre el resultado de esa suma, que fue 3, y aquí le agrego la constante de integración. Tenemos 3 entre 3 me da 1, y 1 por x cúbica me queda x cúbica más c. Se llama la primitiva porque esta es la genérica. Lo que yo encuentro es que esta puede surgir de cualquiera que sea x cúbica, puede ser x cúbica más 4, x cúbica más 5, x cúbica más 6, x cúbica menos 10, x cúbica, o sea, cualquier constante que yo tenga de aquel lado, x cúbica más x cúbica, así, cualquier constante que yo, o menos 20,
porque todas estas integrales me van a dar 3x cuadrada. Todas. Perdón, todas estas derivadas. Si yo derivo esta, al derivarla obtengo 3x cuadrada. Porque el 3, recuerden que la derivada baja multiplicando 3 por 1, 3, y le restaba 1, 3 menos 1, 2, y la derivada de una constante es 0. ¿Cuál? ¿Este? De donde había tocado, arriba. ¿Acá? Sí, ese. Se suman, las reglas se las acabo de poner. X, la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre ese n más 1. Más constante de integración. Entonces al exponente le sumo 1 y lo que me dio de la suma lo bajo abajo. ¿Sí? Entonces 2 más 1, 3 y ese resultado aquí abajo. Entonces todas estas derivadas son 3x cuadrada. 3 por 1, 3, 3 menos 1, 2, la derivada de 5, 0. Entonces todas son 3x cuadrada. Por eso esta puede venir de cualquiera de estas. Por eso se dice que lo que encontramos es la primitiva, es decir, la genérica. X cúbica más c. Cualquiera que sea x cúbica más o menos cualquier número, me va a dar esta al derivarla. Vamos a pasar a las reglas de integración. Bueno, vamos a ver el concepto de diferencial. Está muy fácil, dice. La diferencial se define como el producto de la derivada de y por el diferencial de y. Por el diferencial de x, perdón. La diferencial se define como el producto de la derivada de y por el diferencial de x. Esto es muy fácil. La derivada, una de las notaciones, vamos a ponerle aquí diferencial. Acuérdense que una de las notaciones de derivada era derivada de y con respecto a x. Y esa derivada de y con respecto a x era f' de x, ¿no? El diferencial, si yo tomo nada más el diferencial de y, acá va a ser igual a f' de x por el diferencial de x. Recuerden, así se definía la derivada. El diferencial de y entre el diferencial de x. Eso es la derivada. Si yo quiero nada más el diferencial de y, pues paso el diferencial de x multiplicando del otro lado. Por ejemplo, si quiero el diferencial, si tengo 5x cuarta y quiero su diferencial, f de x es igual a eso, f es 5x cuarta. La derivada de y, recuerden que f de x es y, entonces la derivada de y, perdón, el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a la f, es igual a f' de x. ¿Y eso a qué es igual? La derivada es 4 por 5, 20, x a la 4 menos 1, 3. Pero aquí tengo dy de x. ¿Cuál sería el diferencial de y? Sería igual a 20x cúbica diferencial de x. Así nada más le agregamos el diferencial de x. Digamos que el diferencial es la derivada que obtengo multiplicada por dx. Nada más le agrego ese dx. Si conozco el diferencial de x, pues se lo pongo. Si no lo conozco, así lo dejo señalado y ya. Ese es el diferencial. Vamos con propiedades de las integrales. El primero es integral de una suma. Ahí está en el documento, pueden copiarlo de ahí. Y literal, la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales.
La integral de una resta es la resta de las integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una resta es la resta de las integrales. La otra, la que sigue abajo, la acabamos. Esa, la que sigue abajo, la integral del producto de una constante por una función es la que acabo de aplicar. La constante es 3, la función es x cuadrada. La constante sale de la integral y multiplica a la integral de la función. Entonces, la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver otro. Ejemplos de la diferencial. Se determina la diferencial de la siguiente función. Nada más derivamos y multiplicamos por dx. Fíjense. Ahí están haciendo una mezcolanza entre diferencial, integral y todo. Finalmente son conceptos que van relacionados. Ahorita vamos a hacer una pequeña tablita de integrales. Y igual a x cuadrada menos 2x cúbica menos 2x cuadrada más 4x menos 5. Esa es mi y. Ya, pues yo me piden la diferencial de y. No voy a escribir de y de x. Porque me piden la diferencial de y. Nada más voy a escribir de y. Nos quedan todavía 10 minutos. Entonces voy a escribir dy y va a ser igual a la derivada de esto. 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2. Me queda 3x cuadrada. Más por menos, menos. 2 por 2, 4x, porque me queda 2 menos 1, 1. Más 1 por 4, 4. Y x se va porque es 1 menos 1, 0. Y la derivada de una constante, 0. Así me queda. Esa es la derivada de esta función. Pero me piden el diferencial. Entonces, le agrego el de x. En lugar de ponerlo aquí abajo, ¿no? Ya lo paso de una vez para allá, para en un solo paso tener mi diferencial. Determina la diferencial de la siguiente función. Otra vez, lo mismo en el 2. Mi función ahora, f de x, es igual al seno de 4x. Entonces yo quiero la diferencial de f de x, que es lo mismo que la diferencial de y. Pues derivo esta, la derivada de este tipo, quedamos que era la derivada de la trigonométrica por la derivada de la algebraica. La derivada del seno es el coseno, entonces tendría coseno de 4x. Por la derivada de la algebraica es 4x, 1 por 4, 4 y 1 menos 1, 0. Y esto, diferencial de x. O también la puedo escribir como 4 coseno de 4x diferencial de x. Bueno, la diferencial es lo mismo, seguir derivando, nada más que el dx que iba aquí abajo, lo pongo del otro lado.
No, pues buscando de dónde vienen. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo que, por ejemplo, no había visto integrales cuando estudiaba en el bachillerato. De hecho, no vi integrales en el bachillerato porque el primer maestro casi nunca iba, el que tuve en quinto semestre del CCH, y vimos prácticamente nada. Cuando llega el maestro, pero no era el maestro titular de la clase, el maestro titular tenía una comisión, un cargo, chistes que ese semestre no lo dio y asignaron a otro maestro que también era maestro titular de clase, pero no de esa clase, no le tocaba ese. Y cuando regresa el maestro en sexto semestre, pues se da cuenta que no vimos nada, ¿no? Entonces lo que hace es ver, tratar de cubrir los programas de quinto y sexto en el mismo semestre y ya no alcanzamos a ver integrales. Pues cuando yo ocupaba integrales, resolver integrales, lo que hacía era lo que hacen ahí, buscar de dónde viene esa, de cuál es derivada. Entonces lo que hacía era buscar la derivada y las encontraba, ¿no? Porque era muy bueno derivando. Entonces lo que hacía era la inversa, pero es mucha bronca estar buscando de dónde viene. Es más fácil aplicar mi fórmula de integral que estar buscando de cuál vino esa. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, porque siempre es más fácil aplicar la fórmula que estar investigando cuál me dio esa. ¿Cuál función la derivé y me dio x quinta? Entonces, x quinta de d a la x. Ya dijimos que para esas vamos a utilizar esto. X a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más mi constante de integración. Esa es la fórmula, que es la básica de las integrales, ¿no? Entonces, esa va a ser igual a ¿qué? A pues x, n vale 5 más 1, 6. Sobre n más 1, n más 1 me dio 6. Y esto más mi constante de integración. Y ya está resuelta, ya está integrada. Que ahí tenemos, ¿no? Y dice un sexto por x, sexta más c, que es lo mismo. 1 por x a la 6, x a la 6 sobre 6. Pues otra manera de expresarlo es así, ¿no? Un sexto de x a la 6 más c. Bueno, eso es exactamente lo mismo, una expresión y otra. Ahí vamos a ver otra fórmula de integración para ese. Es más, no borro, escribo abajo. La integral de e a la x, diferencial de x, es igual a e a la x más c. La integral de una exponencial es la misma exponencial más la constante de integración. La integral de e a la x diferencial de x es igual a e a la x más c. Esa también es básica y seguramente la van a ocupar el día de su examen. Ahí tenemos la integral de una suma. Y ya vimos en las propiedades de integrales que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Y ya tenemos lo necesario para resolver esa. Tenemos la integral de 3x cuarta más x cuadrada más 2 diferencial de x. Eso las podemos hacer por separado, integrar cada una. Voy a poner aquí otra formulita. La integral de una constante diferencial de x es igual a la constante por x. La integral de una constante es igual a la constante por x. Bueno, y luego más la constante de integración.
Entonces, para esta, podríamos hacer lo siguiente. Es más, la voy a escribir toda. Para esta partecita, puedo sacar el 3 de la integral y me queda 3 por la integral de x cuarta diferencial de x. Más la siguiente integral que sería más la integral de x cuadrada diferencial de x. Y luego más la integral de la constante, la integral de 2 es 2x más c. Esa ya la integré. La integral de una constante es la constante por x más c. Esto es igual a 3. ¿Cuál es la integral de x cuarta? Dijimos que sumábamos 1, ¿no? A mi exponente x a la 4 más 1, que es 5, y sobre ese mismo 5. Ahora más la integral de x cuadrada, que sería x cúbica, porque es 2 más 1, 3, entre 3. Y más 2x más la constante de integración. Ahí la constante la junto para todos. ¿Dudas? Se pudo haber hecho directa, nada más de verla aquí. Ese 3 va aquí afuera. X a la quinta sobre ese 5. Más x cúbica sobre 3 más 2x más la constante. Y necesidad de hacer toda la separación. Yo desde aquí integro esta, le sumo la integral de esta y le sumo la integral de esta y al final le sumo la constante de integración. Bueno, ahí le hacen mucho de tos, ¿no? Pero ahí está el mismo resultado. 3/5 de x quinta más